Nos dijeron que para ser profesionales tenemos que tener objetivos SMART, KPI, OKR, tablero de control, intenciones navideñas, etcétera, etcétera. Pero tarde o temprano todos terminamos igual, o sea, frustrados, quemados o vacíos y sin obtener todos los beneficios que estas metodologías prometen. Te hago una pregunta. ¿Y si el problema no sos vos? ¿Y si el problema no es tu equipo? ¿Y si el problema es el sistema de objetivos en sí? Después de más de 12 años trabajando con equipos, descubrí por qué estas metodologías nos encarcelan. Y no es que nos sirvan, no es que tengas que tirar todo esto a la basura. En este video te voy a contar qué funciona, qué no funciona y cuál es la transformación de paradigma que tenés que hacer para que estas metodologías realmente sean herramientas de liberación de potencial. Mi nombre es Esteban Martín Zavalía, soy ingeniero industrial, coach, consultor empresarial y en este video quiero hablarte un poquito sobre los objetivos, sobre la planificación, sobre el control, sobre aquellos aspectos que una empresa profesional debería tener, ¿no? Esa fue una guía que me guió durante toda mi carrera, ¿no? O sea, yo empecé mi carrera profesional trabajando como ingeniero industrial y lo que yo había aprendido era que las empresas son como máquinas, ¿no? Empresas son como máquinas que pueden ser mapeadas, ¿no? Donde nosotros podemos predecir qué es lo que va a pasar con la máquina, podemos planificar y podemos ir controlando que la máquina funcione de acuerdo a la planificación que hacemos, ¿no? Y de ahí surgen un montón de metodologías de gestión. La mayoría de las metodologías de gestión tradicionales vienen de ese paradigma. Por ejemplo, acá te muestro, ¿no? 2 libritos, porque una vez que terminé la carrera de ingeniería industrial me profesionalicé porque sentía que las herramientas que me daba la facultad no eran suficientes porque trataba de aplicarlas en empresa y me resultaba muy complejo, ¿no? No me servía al final para poder alinear a las personas, para poder transformar en realidad aquellas ideas que teníamos. Y ese es un gran problema que tienen las empresas, ¿no? O sea, de pronto tenemos una idea, queremos hacer algo, pero después hay toda una complejidad en el día a día que muchas veces impide que se alcancen los objetivos. Entonces mi búsqueda, siguiendo mi curiosidad y siguiendo en algún punto también mi dolor, ¿no? Mi dolor porque las metodologías tradicionales me fallaban. Me profesionalicé como Project Manager, ¿no? Acá te muestro los libros del posgrado. Como Project Manager en formulación y evaluación de proyectos y en dirección ágil de proyectos. Pero básicamente metodologías bastante pesadas, o sea, bastante pesadas como el mismo libro que contiene la metodología y que básicamente tiene una serie de errores, ¿no? Y un error fundamental es que es muy difícil predecir qué es lo que va a pasar. La metodología de predecir, planificar y controlar tiene su grave problema de fondo, que es totalmente imposible en los tiempos actuales predecir qué es lo que va a pasar. O sea, las empresas hoy se parecen mucho más a un plato de fideo que a una máquina. O sea, una máquina podemos predecir qué es lo que va a ocurrir si movemos cada una de sus partes. O sea, es un ente muerto básicamente, es algo orgánico muerto, sin vida. Mientras que las empresas actualmente se parecen más a un plato de espagueti. O sea, donde yo tiro un espagueti y no sé qué carajo va a pasar. Los contextos son cada vez más cambiantes. Hoy si vos, por ejemplo, empezás a construir un edificio, vas a atravesar 2 o 3 gobiernos entre que empiece ese edificio y termine. Vas a atravesar 6 o 7 contextos totalmente distintos. Entonces, creer que podemos predecir lo que va a pasar hoy en día es una fantasía. De hecho, es paradójico porque en definitiva las metodologías tradicionales parten de la base de que yo voy a poder adelantarme a los hechos, ¿no? Adelantarme a los problemas que puedan surgir. Y es un grave error pensar eso porque estamos suponiendo que nosotros vamos a poder resolver problemas en el futuro basándonos en soluciones del pasado. Y la realidad es que la mayoría de las soluciones del futuro van a provenir del futuro. O sea, el mismo contexto que genere los problemas me va a brindar también la solución, lo cual las metodologías tradicionales no contemplan. Te pongo una metáfora de cómo funciona la metodología tradicional. O sea, imaginémonos que nuestra empresa consiste en que una persona llegue de un punto A a un punto B en una bicicleta. Para eso hay todo un equipo de expertos por atrás, ¿no? Un equipo de expertos que trata de predecir todo lo que va a ocurrir en ese recorrido, trata de predecir a ver cuáles van a ser los semáforos, dónde hay baches, va a tratar de calcular el tráfico, va a tratar de calcular los riesgos, va a trazar el camino más corto, más rápido, va a definir la mejor hora, va a definir la mejor bicicleta, las mejores técnicas, va a tratar de contar a ver cuántos pedaleos tiene que dar la persona hasta que llegue al punto B y va a tratar de implementar sistemas de monitoreo para ir monitoreando que la persona vaya cumpliendo el plan y controlando que eso se ejecute de manera correcta. Lo siguiente que hará ese equipo, si seguimos la línea tradicional, será ponerle una venda a la persona en la bicicleta, sentarlo en la bicicleta, ponerle 2 auriculares para que siga el camino y trate de ejecutar el plan de su jefe, de los ingenieros, de los expertos, de la mejor manera posible. Por supuesto que pensar esto es una locura.
locura. O sea, la persona que haga eso se va a chocar contra el primer farol. Y en las empresas tradicionales lo más probable es que cuando eso ocurra, alguien diga: ¿de quién fue la culpa? ¿No? Necesitamos más controles, necesitamos más gente planificando, necesitamos más gente controlando, necesitamos ponerle más tecnología a esa bicicleta para que podamos llegar de manera correcta del punto A al punto B, ¿no? Esa es la locura en la que vivimos. Al final, el tratar de predecir, planificar y controlar nos termina quitando espontaneidad. O sea, al final nosotros necesitamos estar presentes, necesitamos responder de manera creativa a los desafíos que van surgiendo en el camino. Cuando me di cuenta de que el formato tradicional tenía todas estas fallas, empecé a estudiar formatos más modernos, ¿no? Y encontré, por ejemplo, OKR, que es la metodología de Google, encontré, por ejemplo, metodologías ágiles, que básicamente te prometen solucionar el problema de la agilidad que necesitamos para operar en los contextos actuales donde las cosas cambian rápidamente, donde es muy difícil prever a 5 años, a 10 años qué es lo que va a pasar. Cuando las empecé a implementar, empecé a encontrar nuevos problemas, ¿no? La metodología OKR básicamente lo que te dice es: planifiquemos, o sea, pongamos un objetivo de acá a 3 meses, liberemos a los equipos para que persigan esos objetivos y controlemos semanalmente cómo va avanzando ese equipo en dirección al cumplimiento de estos objetivos, ¿no? Sin embargo, estas metodologías suelen utilizarse para motivar a las personas, ¿no? Para tratar de sacar lo mejor. Y no sé vos, pero yo personalmente, las veces que más dinero gané, las veces que mejores resultados logré y las veces que más disfruté el camino, fue cuando no tenía ningún objetivo. O sea, cuando estaba totalmente entregado al proceso. Entonces, las metodologías OKR que tanto te prometen motivación, alineación, compromiso, al final terminan generando toda una olla a presión en la cual las personas terminan perdiendo esa chispa, perdiendo creatividad, perdiendo presencia, porque están más preocupados en llegar a una meta, en conseguir un objetivo o en tratar de no quedar mal, y por ende hay un montón de potencial, un montón de energía que se pierde en ese camino. No digo que esté mal la metodología tradicional, no digo que estén mal las metodologías OKRs, simplemente lo que te voy a contar en este video es cómo podemos tomar lo mejor de las metodologías tradicionales pero cambiarle el software y adaptarlas a los tiempos que corren, para que no solamente sean herramientas de alineación, sino para que de verdad podamos despertar y liberar todo el potencial, todo el disfrute, toda la abundancia natural, y que sean realmente herramientas y no que sean nuestras amas, porque al final todas estas metodologías terminan creando una burocracia, una complejidad tremenda, y que al final uno se termina preguntando si a lo mejor capaz que convenga no tener absolutamente ninguna metodología. Te estoy escuchando y seguramente te estarás preguntando: che, Esteban, pero entonces no tenemos objetivo, no planificamos en absoluto, o sea, dejamos todo, que sea todo viva la pepa y bueno, tratemos de improvisar en el día a día. No, o sea, entre ser un improvisado y tener objetivos, yo te recomiendo tener objetivos. Hack 1. Planificar como los agricultores. Uno de los errores de las metodologías tradicionales es tratar de planificar absolutamente todo para lograr esa sensación de que tenemos las cosas bajo control. Y en realidad es una mentira. O sea, vas a una empresa, ves todos esos diagramas de Gantt súper complejos, súper cargados, y la verdad que más que sensación de profesionalismo, da ganas de vomitar, o sea, da una sensación de sofoque, y al final terminamos desperdiciando muchísima energía en tratar de predecir absolutamente todo. Pero fíjate cómo hacen los agricultores. O sea, imagínate un agricultor que intente predecir qué día va a llover, o que intente predecir qué día la humedad va a ser la correcta para cosechar, o qué día va a estar dadas las condiciones del suelo para sembrar. Se funde, o sea, por supuesto que se funde. Entonces, ¿qué es lo que hace un agricultor? Un agricultor piensa las decisiones importantes a 20 años, o sea, como por ejemplo, qué planta va a plantar, qué cultivo va a cosechar, qué tipo de cultivo conviene en los próximos años, pero después en la operación, en la planificación, en el día a día, planifica las próximas 24 horas. O sea, lo esencial, lo que sea así, lo más importante a largo plazo, lo operativo a 24 horas. ¿Cómo puedes distinguir qué es lo esencial, qué es lo que tenés que pensar a largo plazo? Por ejemplo, acá una metodología que puedes utilizar es la del camino crítico. O sea, imagínate que estás por construir una casa. Hay un montón de decisiones que uno tiene que tomar al momento de construir una casa. O sea, desde qué techo va a usar, qué color la va a pintar, qué materiales va a usar. Pero hay una serie de etapas en las cuales si vos te demorás, lo más seguro es que todo el proyecto se demore. Por ejemplo, imagínate que estás construyendo tu casa y, no sé, acá en Tucumán, por ejemplo, en noviembre empiezan las lluvias, ¿no? Entre noviembre y marzo prácticamente no se puede trabajar afuera, porque lo más seguro es que te agarre la lluvia. Entonces, si estás construyendo tu casa en Tucumán, lo que tenés que procurar es tratar de terminar de techar antes de diciembre, ¿no?
Entonces te vas a enfocar solamente en las actividades que al demorarlas posiblemente te puedan llegar a demorar la fecha de techado, ¿me seguís? Entonces el liberar energía para el camino crítico, o sea, dejar de pensar en tener todo planificado, el color del piso, el color de aquello, qué sé yo, simplemente enfócate en aquellas tareas que son fundamentales, en aquellos procesos que de demorarse, demoraría todo el proyecto. Otro criterio para saber si algo es esencial es si eso te permite tomar decisiones hoy. O sea, imagínate por ejemplo que estás por hacer un viaje y la mayoría de la gente se pone a sacar absolutamente todos los hoteles, trata de buscar todos los restaurantes, trata de ver todos los tours, trata de antemano definir absolutamente todo lo que va a hacer y lamentablemente eso te quita espontaneidad. Está más tiempo mirando el mapa que haciendo lo que tenés que hacer en el lugar. A ver, imagínate un viaje, ¿qué es lo que tenés que definir con tiempo? ¿A qué lugar vas a ir? A lo mejor tenés que alquilar un auto con tiempo, a lo mejor tenés que sacar hotel en las capitales, pero de ahí hay un montón de información que no tenés, que no sabes qué va a pasar y en el momento en que más información vas a tener es cuando estés allá. Entonces ahí aplica perfectamente esto de lo esencial planificarlo como el agricultor, de decidir qué planta va a plantar, pero después lo importante, lo del día a día, planificarlo 24 horas antes, o sea, planificarlo cuando ya estés ahí, tengas información y puedas percibir lo que está pasando. Eso en cuanto a cómo organizo mi tiempo cronológico, ¿bien? Ahora, esto nos sirve para ordenarnos, ¿bien? Sin embargo, uno de los factores que juegan en contra al momento de poner objetivos es toda la carga emocional que trae el fijarnos objetivos. La mayoría de la gente evita los objetivos justamente por eso, o sea, por la frustración de cuando eso no se cumple. Y de hecho muchas veces utilizamos los objetivos para motivar a la gente, para tratar de despertar lo mejor de ellas y está bien, o sea, entre no tener nada y tener objetivos, está bueno tener objetivos, pero el problema es que funciona muy bien la cosa cuando vamos bien, o sea, cuando las cosas van saliendo de acuerdo al plan y cuando no sé, suponete un equipo de venta, las ventas superan las expectativas y demás, sí, hay toda una euforia. Ahora, ¿qué pasa cuando las cosas no salen como uno quisiera? Y ahí es donde viene todo el estrés, toda la presión, toda la ansiedad en los equipos de trabajo, empiezan los conflictos, las personas empiezan a tratar de salvarse, salvar su propio culo, diríamos, y muchas veces toman atajos, muchas veces tratan de lograr sus objetivos individuales, a veces a costa de los objetivos de la empresa. Y eso se debe a todo el peso que le ponemos a los objetivos, ¿no? El creer que yo tengo que lograr algo. Es una visión egoica de la vida al final. Lo que yo veo es que cuando los equipos se obsesionan por alcanzar objetivos, tarde o temprano terminan peleando, tarde o temprano terminan en conflictos, tarde o temprano las personas terminan tratando de salvarse a sí mismas por sobre el bien común. Hay un autor que se llama Jason Fried, que escribió un libro que se llama Reinicia, y él lo que dice es que deberíamos dejar de llamarle objetivos a los objetivos y deberíamos empezar a nombrarlos como conjeturas, porque al final eso es lo que son. Imagínate si en vez de objetivo de marketing, objetivo de finanzas, objetivo de venta, dijéramos conjetura de marketing, conjetura de finanzas, conjetura de ventas. Al menos de esa forma estamos sacando peso a la cuestión. Y esto es súper importante porque al final, ¿qué tipo de emoción o qué estado se genera en un equipo cuando las personas se obsesionan por los objetivos? A ver, no te digo que vayas mañana a decirle a tu equipo que empiecen a dejar de decirle objetivos y empiecen a llamarle conjeturas, pero hay un paradigma que podemos empezar a cambiar. Al menos vos en un primer momento, después ves si podés aplicarlo con tu equipo. Y es dejar de ponernos encima, poner en nuestras espaldas el creer que tenemos que lograr cosas y si no alcanzamos aquello somos unos fracasados, qué sé yo, y empezar a llamarle a los objetivos llamados de la vida, llamados de la empresa, porque al final eso es lo que son. O sea, a mí me gusta pensar que una empresa es un sistema vivo, es como un hijo, ¿no? Y ese hijo tiene su propio camino, su propia trayectoria. Imagínate un padre que intenta imponerle objetivos a su hijo, o sea, terminan generando una relación muy forzada y ese hijo termina queriéndose alejar del padre. Lo mejor que puede hacer un padre por su hijo es tratar de acompañarlo en la dirección que ese hijo elija, y esa es una actitud muy sana que nosotros podemos empezar a tomar con nuestros proyectos. Empezar a preguntarle a ver qué quiere mi proyecto, qué quiere mi empresa, hacia dónde quiere ir, porque este acto despierta la intuición. De hecho, esto es algo que, por ejemplo, Steve Jobs hacía, ¿no? O sea, personas como Steve Jobs, personas, grandes científicos, grandes líderes de la humanidad, Gandhi, Mandela, eran personas que trataban de tener el canal muy abierto, muy fino, muy limpio para intentar leer la jugada, o sea, intentar descifrar cuáles son los próximos 2 o 3 pasos que la vida, que la empresa, que el proyecto, que
que el contexto le está marcando. Además, despersonalizar estos objetivos, ¿no?, nos pone en un lugar de mucho más humildad, nos pone en un lugar de escucha, disminuye la presión, disminuye el estrés que siente la gente por tener que sí o sí alcanzar y nos permite ir corrigiendo en el camino. O sea, no hay algo que esté tallado en piedra, sino que la cosa se va moviendo. O sea, al final acordate que las soluciones para problemas del futuro siempre van a emerger del futuro. Y si yo estoy rígido y si yo estoy forzando, entonces posiblemente me pierda de un montón de información que se me vaya revelando en el camino. Cuando yo tengo un objetivo y no lo cumplo, entonces el que está fallando soy yo, el fracasado soy yo. Cuando yo estoy siguiendo un llamado, entonces eso me pone en un lugar de humildad, entonces eso me pone en un lugar de liviandad, porque al final, si el llamado no es por acá, mi trabajo es simplemente ir tratando de sintonizar la frecuencia, la radio, ¿no? Tratar de sintonizar la voz y tratar de seguirla, y si me equivoco no pasa nada, lo único que tengo que hacer es sintonizar un poquito más fino y corregir la dirección, porque al final lo que estamos buscando es que, ya sea que le llamemos llamados, conjeturas, objetivos, al final lo que buscamos es que nos marquen una determinada dirección, pero después lo que hace realmente la diferencia es lo que hagamos desde un estado de presencia, o sea, desde el aquí y el ahora. Porque al final, cuando las personas se animan a dejar un ratito de lado todas las preocupaciones, todas las ansiedades que genera el estar pensando que tengo que lograr algo, las personas se animan a volver a ese estado presente, a ese estado donde nace la fluidez, entonces hay un montón de potencial que se despierta, o sea, aparece la creatividad, aparecen las conversaciones que por ahí pueden ser difíciles, pero como estamos desapegados las podemos sostener, aparece incluso la confrontación de ideas, el conflicto productivo. Fíjate lo que hace Messi, por ejemplo, o sea, Messi cuando quiere patear un tiro libre, ¿no?, mira a dónde la quiere tirar, por ejemplo, no mira la dirección, pero después la mirada vuelve a la pelota, porque es ahí donde aparece todo ese flow y toda esa magia. Entonces la tercera llave que te quiero dejar es que en vez de obsesionarte con objetivos, obsesionate por volver permanentemente al presente, por recuperar tu conexión. Por eso yo creo que para poder ser estratégico, si se quiere, para poder tener una visión clara de hacia dónde uno quiere ir, lo más importante no es ser estratégico, sino estar conectado. O sea, hay un proceso de alineación previo a tener esos grandes insights, a tener esas grandes ideas que pueden hacer la diferencia. Einstein, por ejemplo, una persona que le daba mucho espacio al silencio, de hecho él decía: pienso 99 veces, nada descubro, dejo de pensar, me sumerjo en el silencio y la verdad me es revelada. Steve Jobs, Thomas Edison, de ahí ni hablar de líderes como Jesús, como Buda, como Mandela, Gandhi, todas eran personas que al final ponían primero lo esencial, o sea, ponían primero su conexión. De hecho, hay empresarios como Bill Gates, por ejemplo, o Elon Musk, personas que en ciertas etapas del año se retiran en silencio para poder tener esta claridad, para poder recuperar esa conexión que te permite ver un poquito más allá. Algo que nosotros estamos trabajando mucho en la mentoría es desarrollar esta habilidad de generar estado de presencia a través de la meditación y a través del autoconocimiento, porque al final, y acá vamos un poquito más profundo, la vida no se adapta a nuestros deseos, la vida no se adapta a nuestros objetivos, la vida se adapta a nuestra frecuencia, ¿no? Y desde ese lugar podemos operar en el mundo con mucho más liviandad. Hay una frase que dice: nunca vayas al mundo en busca de algo, ve a tu interior, conecta con tu ser y lleva esa frecuencia al mundo. Al final lo que termina ocurriendo allá afuera es que la vida se termina adaptando a nuestro estado, no a nuestros objetivos o a nuestros deseos o a lo que nosotros quisiéramos que ocurra. Porque al final, en estos tiempos que corren, necesitamos tener esa claridad, necesitamos tener esa certeza para seguir esos llamados que muchas veces son disruptivos, ¿no? Y que muchas veces no sabemos cómo se van a dar las cosas. Y hay una frase que a mí me encanta de Steve Jobs que dice: los puntos nunca se conectan hacia adelante, siempre los puntos se conectan hacia atrás. O sea, la vida te va mostrando el paso 1, 2, 3, pero no te va a mostrar el 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es la voz de nuestra ansiedad la que quiere tener absolutamente todo controlado. Entonces yo te invito a que sí, tenés un farolito, tenés una lucecita allá por el horizonte, pero empecemos a confiar más en la vida, empecemos a quitarle el foco a eso que está afuera y empezar a llevarlo hacia adentro, porque al final todo lo que ocurra en nuestros equipos, en nuestras empresas, en nuestro proyecto, va a estar alineado a nuestro estado, a ese estado del cual nace toda la sabiduría, nace toda la creatividad, nace toda la armonía. Entonces yo te invito a que le quites el peso a los objetivos, al afuera, al lograr, y empieces a volcar la mirada hacia los sistemas que te permitan conectar con tu verdadera voz, con tu intuición más profunda, con tu claridad, con tu certeza y con tu sabiduría. Si quieres saber un poco más sobre nuestras mentorías, sobre nuestros servicios, te voy a dejar un link abajo en el cual podés contactarme y con gusto charlamos.